Los animales son muy distintos unos de otros. Aún así comparten características como la simetría, una organización corporal con órganos y aparatos en la mayoría de los casos y una función de relación muy desarrollada. Simetría. Casi todos los animales tienen simetría. Esto quiere decir que las partes de su cuerpo se repiten a ambos lados de un eje o alrededor de un punto central, como los radios de una rueda. Organización corporal. Excepto las esponjas, que son muy sencillas, los demás animales cuentan con una organización corporal compleja, con órganos o aparatos para realizar las funciones vitales. Función de relación muy desarrollada. Casi todos los animales tienen órganos de los sentidos para captar el entorno, generalmente en su cabeza, un sistema nervioso que controla el funcionamiento del cuerpo y músculos para moverse. Los animales existen en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados tienen un esqueleto interno duro, con eje a lo largo del dorso, la columna vertebral. Además, su cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. La cabeza tiene un cráneo rígido conectado a la columna vertebral, que contiene el cerebro y lo protege. En la cabeza se sitúan la boca y muchos órganos de los sentidos. El tronco está recorrido por la columna, que en muchos casos se prolonga para formar una cola. El tronco contiene la mayor parte de los órganos y aparatos. Las extremidades suelen ser 4, aunque algunos vertebrados, como las serpientes, carecen de ellas. Tienen formas diversas según su modo de desplazarse. Los invertebrados no tienen ni esqueleto interno ni columna vertebral. Algunos tienen una cabeza diferenciada y otros no. Muchos carecen de partes duras. Otros tienen algún tipo de concha, caparazón o exoesqueleto que recubre su cuerpo. Todos son ovíparos y cuando nacen son muy diferentes de los adultos, de modo que experimentan cambios. Puede ser metamorfosis, hasta alcanzar la forma adulta. Los peces son animales acuáticos. Su cuerpo está cubierto de escamas y tiene forma hidrodinámica, es decir, que favorece el avance en el agua. Además, en el tronco y en las extremidades tienen aletas para impulsarse y maniobrar. Los peces toman el oxígeno disuelto en el agua gracias a unos órganos llamados branquias, que captan el oxígeno y lo pasan a la sangre. Las branquias están situadas en unas aberturas en los laterales de la cabeza. Todos los peces son ovíparos y ponen los huevos en el agua. Estos no tienen cáscara, de modo que se secarían en tierra. Existen dos tipos principales de peces. Peces cartilaginosos. Tienen el esqueleto formado por una sustancia más blanda y flexible que el hueso, llamada cartílago. Son los tiburones y las rayas. Peces óseos. Tienen el esqueleto formado por huesos. Son los demás peces, sardinas, atunes, carpas, truchas, etc. Los anfibios son terrestres, pero deben vivir ligados a medios acuáticos o húmedos, ya que su piel fina y desnuda tiende a secarse. Suelen tener 4 patas y dedos sin uñas. Son carnívoros. Su gran boca alberga una lengua pegajosa para atrapar a sus presas. Respiran el oxígeno del agua a través de la piel. Muchos tienen además branquias, al menos al nacer, y otros tienen pulmones que les permiten respirar fuera del agua. Casi todos los anfibios son ovíparos. Ponen huevos sin cáscara en el agua o en lugares muy húmedos. De no ser así, se secarían. Sufren metamorfosis. Al nacer, las crías carecen de patas y tienen aletas y branquias. Al ir creciendo, desarrollan patas y pulmones. Los principales tipos de anfibios son anuros,
Carecen de cola y sus patas traseras suelen ser mayores que las delanteras. Sería como las ranas y los sapos. Urodelos. Tienen una cola y 4 patas de tamaño similar, como las salamandras y los tritones. La mayor parte de los reptiles son terrestres. Pueden sobrevivir en lugares muy secos y alejados del agua gracias a su gruesa piel cubierta por escamas impermeables, diferentes de las de los peces. Su cuerpo acaba en una cola y, salvo en el caso de las serpientes, tienen 4 extremidades acabadas en 5 dedos con uñas. Las extremidades de los reptiles se insertan a los lados del cuerpo, lo que les obliga a desplazarse arrastrándose. Para respirar, toman el oxígeno del aire a través de los pulmones. Casi todos los reptiles son ovíparos y pueden poner sus huevos lejos del agua, ya que estos tienen una cáscara impermeable que evita que se desequen. Existen 3 grupos principales de reptiles. Los escamosos son los saurios, como lagartos y lagartijas, y los ofidios, como las serpientes. Los quelonios son las tortugas. Los crocodilianos son los cocodrilos y los caimanes. Si hay algo que caracteriza al grupo de las aves son las plumas, que recubren su cuerpo. Las plumas son aislantes y ayudan a las aves a mantener constante su temperatura corporal. Además, en su cuerpo se destaca la cabeza, que es pequeña con unos ojos muy grandes y de gran agudeza visual. Carecen de dientes en la boca, pero tienen un pico cuya forma varía según la alimentación. El tronco es rígido, sin embargo, el cuello es largo y flexible. Permite gran movilidad a la cabeza. Las aves tienen huesos huecos, con refuerzos internos, lo que los hace ligeros aunque resistentes. Las extremidades, las delanteras son alas y, salvo en algunos casos como los pingüinos o avestruces, están provistas de plumas de vuelo. Las traseras, en cambio, son patas cubiertas por escamas y con 4 dedos con uñas. Las aves toman el oxígeno del aire a través de los pulmones. Estos se comunican con unas bolsas llamadas sacos aéreos, que aumentan su capacidad y su eficacia. Las aves se agrupan en 2 tipos. Las carenadas, que son la mayor parte de las aves, tienen un enorme esternón llamado quilla, en el que se anclan los músculos de la pechuga que mueven las alas para volar. Y las rátites son grandes aves corredoras que carecen de quilla, como el avestruz o el emú. La característica principal de los mamíferos es que las hembras alimentan a sus crías recién nacidas con la leche que producen sus mamas. Suelen tener el cuerpo cubierto de pelo, que les ayuda a mantener constante su temperatura. En el cuerpo de los mamíferos se distinguen la cabeza, en ella destacan los órganos de los sentidos y una boca con dientes de diversos tipos. Cada especie tiene una combinación de dientes diferente según se trate de herbívoros, carnívoros o de omnívoros. El tronco suele acabar en una cola, salvo en casos como los simios o los seres humanos. Las extremidades suelen ser 4, salvo en los delfines y en las ballenas, que carecen de extremidades traseras y son muy diferentes de unas especies a otras. Los mamíferos toman el oxígeno del aire mediante los pulmones. Casi todos los mamíferos son vivíparos, es decir, sus crías se desarrollan en el aparato reproductor de las hembras y nacen mediante un parto. Hay unas pocas especies ovíparas. Existen 3 tipos de mamíferos: los monotremas, que ponen huevos con cáscara semejantes a los de los reptiles, pero las madres producen leche que las crías lamen al nacer. Son el ornitorrinco y los equidnas.
Los marsupiales son vivíparos, pero sus crías nacen muy poco desarrolladas. Nada más nacer se introducen en una bolsa de piel de la madre, el marsupio, que contiene las mamas. Allí completan su desarrollo. Son de este grupo los canguros o los koalas. Los placentarios son vivíparos, sus crías se desarrollan dentro de la madre, conectadas a ella por un órgano, la placenta. Son la mayor parte de los mamíferos y el ser humano. Animales invertebrados. Hay numerosos grupos, aquí se detallan algunos de los más conocidos. Los poríferos o esponjas son acuáticos y muy sencillos. Su cuerpo gelatinoso o fibroso está perforado por numerosos poros y atravesado por canales revestidos por células. Viven fijas en los fondos del mar. Introducen agua por sus poros y las células de sus canales retienen los alimentos y el oxígeno. Los cnidarios como las medusas, las anémonas o los corales son acuáticos. Su cuerpo tiene forma de saco con una única abertura o boca. Se alimentan de otros animales que atrapan gracias a unos tentáculos con células venenosas que rodean la boca. Toman el oxígeno del agua por toda la superficie del cuerpo. Hay anélidos acuáticos como las sanguijuelas, los plumeros marinos y los nereis, o terrestres como las lombrices. Tienen un cuerpo largo, delgado y musculoso, dividido en anillos. Casi todos tienen una cabeza definida, con una boca que puede tener piezas duras. Toman oxígeno por la superficie de su cuerpo. Los equinodermos, como las estrellas o los erizos de mar, son marinos. Su cuerpo sin cabeza se organiza alrededor de un eje central y está cubierto por unas placas espinosas. En su interior hay un sistema de tubos llenos de líquido, que acaban en pequeños tentáculos que salen al exterior, con los que se desplazan, se alimentan o respiran. Entre los moluscos se incluyen animales terrestres o acuáticos. Son los caracoles, las babosas, los mejillones, los pulpos o los calamares. Estos seres tienen el cuerpo dividido en tres partes. La cabeza, que está más o menos definida según las especies y cuenta con una boca que puede tener partes duras para trocear el alimento y órganos de los sentidos como ojos, sensores del tacto. La masa visceral contiene los órganos internos y está cubierta por una pared carnosa llamada manto. El pie es un órgano locomotor muy musculoso que puede tener formas muy diversas, aplanada, de hacha, de corona, de tentáculos, según los diferentes tipos de moluscos. El cuerpo de muchos moluscos está recubierto por una concha, aunque otros carecen de ella. Los moluscos acuáticos toman oxígeno del agua mediante branquias. Los terrestres lo obtienen a través de una cavidad respiratoria que funciona como un pulmón muy simple. Los gasterópodos son los caracoles y las babosas, tanto terrestres como los acuáticos. Tienen un pie plano sobre el que reptan. Los caracoles tienen una concha espiral. Los bivalvos son los mejillones o las almejas, y también las ostras. Tienen un pie en forma de hacha con el que pueden excavar en la arena y una concha con dos piezas. Los cefalópodos son los pulpos, los calamares, las sepias. Su pie es una corona de tentáculos con ventosas y ganchos. Los calamares y sepias tienen una concha interna aplanada. Los pulpos carecen de concha. El cuerpo de los artrópodos está cubierto por un exoesqueleto articulado.
es decir, una coraza de piezas rígidas unidas por juntas flexibles. También tienen una cabeza diferenciada y un tronco segmentado, con varios pares de patas. La cabeza, en ella están los órganos de los sentidos, destacan las antenas o los palpos, que son órganos del olfato y del tacto. Los órganos de la visión pueden ser 2 o más ojos simples, formados por una sola lente sencilla, o 2 ojos compuestos formados por numerosas lentes que funcionan juntas. El tronco está dividido por más o menos partes o segmentos según el tipo de artrópodo. Contiene los órganos internos y de él salen las patas y en algunos insectos las alas. Las patas salen de los segmentos del tronco y pueden tener diversas formas dependiendo de si sirven para el desplazamiento, para la locomoción. Su número varía en los diferentes grupos de artrópodos. Muchos artrópodos acuáticos tienen branquias. Los demás toman oxígeno del aire mediante finos tubos y las tráqueas abiertos al exterior y comunicados con sus órganos internos. Los 4 principales tipos de artrópodos son los arácnidos, como las arañas, los escorpiones, las garrapatas. Tienen 8 patas y palpos en vez de antenas. Los crustáceos son los cangrejos, las gambas, los percebes. Casi todos son acuáticos y tienen 10 patas. Los miriápodos son los 100 pies y los 1000 pies. Tienen numerosas patas. Los insectos son las abejas, los escarabajos, las mariposas y tienen 6 patas y muchos de ellos alas con las que vuelan. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.